Plaza del Martirión con la laya a la memoria de los desaparecidos. À l'éternelle mémoire des 1604 martyrs juifs de Rhodes et de Kos exterminés dans les camps de concentration nazis. Por una casa chica viví una chica, de años era chica, le declaré el amor. De años era chica, le declaré el amor. Salí delante de ella, hermosa como la estrella, ya me encendió con ella, sin tener piedad. Que va a la sinagoga. Sin tener piedad. Estamos en la judería. Indala tu figura, acércate al mío lado, te oiré la voz. La calle Sitio acércate al mío lado, te oiré la voz. El paisano se acerca del mío lado, en fin de 2 minutos el pájaro voló. En fin de 2 minutos el pájaro voló. Estamos en la laya a la memoria de los desaparecidos. Hay nombres de nosotros. ¿Eh? Sí, nombres iguales. Iguales, sí, sí, que conocemos en Francia. Amato, Angel, Arditi. Oh, por la más parte. Benatar, Benuzilio, Benveniste, pardon. Biton, que era de mi familia, en Turquía. Baruch. No, todos estos nombres ya los teníamos también en el Congo. Sí, sí, también. Ah, sí. Cohen, sí, hay muchos Cohen. Eskenazi, en mi familia. Ferrara, fuimos a Ferrara. Al parecer, el primo rabino aquí se llamaba Eskenazi. Ah, très bien. Galante, Gateño de Salonique. Azan es el nombre del pariente de mi mujer, Azan. Junio. Habib es mi nombre. Ah, sí. Levi. Mayor. Mizrahi, Menashe, Modiano. Hay muchos. Namias, tengo un amigo que se llama en Siena. Nosotros decíamos Nachmías. Nachmías, sí. Palombo, sí. Ay. Pisante, sí. Roditi, el nombre de mi nono. Rosanes, hay muchos. Russo. Rosillo, no se escribe de la misma manera. Bueno, escribieron como podían, como Capeluto, hay muchas maneras de escribirlo. Sí. Lo escribieron a la francesa. Sulam. Es un sagés de Bursa. Suhami, nosotros decimos. Sí, Ventura de Bursa. Tío. Aquí la Shalom. Sí. Esta quila tiene 500 años. Fue construida después que arribaron aquí los sefardí
España. Había una otra sinagoga aquí que se llamaba la Kehila la Grande, Kahal Akadosh Agadol. Esta sinagoga fue destruida por los ingleses en el 1944, pero solo se puede ver donde estaba la sinagoga. Esta estaba construida en los tiempos de los romagnot, los judíos de Grecia. Sí, entonces ya había judíos aquí. Sí. Pero con la llegada de los judíos de España, entonces invadieron la isla y así que las costumbres y la lengua, todo esto se continuó a hablar y las tradiciones se perpetuó hasta el 23 de julio de 1944, cuando fueron tomados los judíos. Un poco sobre esta sinagoga. Sí. Sí, esta sinagoga es del estilo sefarad porque la teva está en el medio. Sí, y los sedios. Las sillas están alrededor, sí. Las frescas de fresca, sí. Eso no sé cómo se dice en español, son del 19 siglo. También hay que decir que el balcón, sí, por las mujeres, ¿no? No, sí, pero antes las mujeres se rezaban, de ahí arriento, daban las glorias al Dios. Y con la llegada de los italianos en el 1912, las mujeres se emanciparon y también quisieron estar arriento de la Kehila. Así es que Nissim Hallel Ben Moshe en el 1932 construyó este balcón. Bueno. El suelo, sí, 1601, sí, no es la data en la que la Kehila fue construida, es la data en la que el suelo fue reconstruido, cuando lo hicieron otra vez. Estos shishikos se llaman en ladino shishikos. Los sheshos, sí. Cada día la hermosura en el suelo. Se veía la hermosura en el suelo. Cuando venía Pesach, las madres ahí estrigaban los shishikos hasta que relucieran. Era cosa grande. Hay una expresión con shishikos en ladino, dicen de una persona que te puede quitar la neshama tanto si el butaquín tellement, se dice que es pudricheshu. Donc il peut même pourrir le galet. Ah, sí, son unas expresiones muy interesantes. Aquí si ven, aquí arriba, sí, no a la derecha, a la izquierda, son letras hebraicas. Sí. Es español, lo voy a mandar para vosotros y os voy a dar la traducción si lo queréis. Sí. En memoria de su difunta madre, muerta en la flor de su mancebez, y sus hijos, Buchor Boaz Turiel, el doctor Moshe Turiel. Los dos hermanos, esta placa fue metida en el 1911. En memoria de la madre. Donc, en français, non? Non, si quieres. ¿Vos voulez que je fasse la traducción? No sé. Y los dos hermanos murieron a una semana de intervalo. Sí. Se murieron, había aquí una epidemia. Y el doctor la enferró. Sí. El hermano visó al doctor antes que lo enterraran. Y los dos se murieron a una semana de intervalo. ¿En qué año? En el 1914. Instalación eléctrica del señor Yosef Notrika Mazlia. Sí, Mazlia, sí. Y Ishto, la mujer, Bulisa, reconocente. Entonces, el 18... 83. 5683. Notrika Mazlia era un hombre que no tenía criaturas, pero era un a la Kehila.
Lo vas a ver más tarde. El señor Masliach. Masliach. Yosef Notrika Masliach. ¿Por qué tenemos dos Aron HaKodesh? Esto solo cuando fui el año pasado a Jerusalén. Sí. Estaba haciendo un giro de la vieja ciudad. Sí. Y el guía nos dijo que esto no lo sabía, pero todos estos años me estaba demandando, Diandi, ¿por qué tenemos dos Aron HaKodesh? Y aquí el guía nos dice, los de Sefardim, una sinagoga tienen dos Aron HaKodesh. La una, porque nos fuimos de España, sí. España que era un poco como nuestra patria. De ahí tuvimos tantos sabios que vinieron como Ramban, tuvimos el poeta Yehuda Levi y más. Y entonces el corazón lo teníamos en España, es por eso que tenemos una Aron HaKodesh, pero cada día que rezamos, la palabra Jerusalén viene en lo que rezamos. Entonces, la una es para Jerusalén y la otra es porque nos fuimos de España. Bueno. Esto solo repito lo que me dijo el señor, el guía en Jerusalén. Sí. Porque tienen la misma, una sinagoga igual, Sefaradí, así. Sí. Compuesta de dos Aron HaKodesh. ¿A Jerusalén? A Jerusalén, la vieja Jerusalén, sí. No la vi, pero. Bueno. Se pueden ver que está escrito en francés. Cette chaire a été offerte par Régine et Selma Franco, mémoire des membres de leur famille, Moshe Mazaltov Franco, Jaco et Rosa Franco, et leurs enfants Rachel et Aaron, Isaac et Sol Franco, et leurs enfants Marie-Léa et Rabina, mortes en déportation en l'année 1944. Mais hay que saber que aquí, en el 1903, cuando pasó por aquí el barón Edmond de Rothschild con su mujer, vinieron de París, vieron las condiciones en las que vivían la gente y que no había escuelas para ellos. Solo los chicos iban a las yeshivot y la educación estaba rudimentaria. Entonces abrieron escuela aquí, la Alianza Israelita Universal, en condición que los chicos aprendieran el francés. Es así que tenía una tía que hablaba francés. Sí, mi madre hablaba francés. Sí, también. Y en 1912, cuando los italianos arribaron aquí, mandaron a que las criaturas aprenden el italiano. Y así es que cuando mi mamá nació, aprendió el italiano en la escuela, se envisó el italiano para utilizar una palabra andina. Bueno, salimos. Aquí tenéis, malheureusamente no puedo leer el hebreo, pero aquí tenéis la fuente de los Kohanim. Ah, sí. Aquí venía el Kohen a lavarse las manos, sí. El Leví le lavaba las manos, sí. Y entraba en la Kila para dar la bendición de los Kohanim, el Birkat HaKohanim. Y a la mayoría de la gente se iban al baño turco para lavarse para la venida del Shabbat. Bueno. Por desgracia, sí. Estos son los nombres de todos los judíos que fueron deportados el 23 de julio, el 23 sí. De julio de 1944. Esta isla se hizo Judenreich. Sí. Judenreich significa en alemán que la solución final. No. Free of Jews, sans juifs, libéré des juifs. C'est ça que veut dire Judenreich. Entonces, unos dicen que había 1700, otros dicen unos 2000. Mi mamá en su testimonio dice más de 2000. Un documento de Auschwitz dice, en la última línea, dice, de Rodos, 2500 judíos entraron en Auschwitz, 1900 fueron metidos en la cámara del gas, 600 detuvieron para que laboren, 340 hombres. Los hombres tenían el tatuaje con la letra B para Birkenau y las mujeres el tatuaje A por Auschwitz. Había 240 mujeres, en todos 600.
De los 600, solo 151 se salvaron. Pocos. Muy pocos, sí. Aquí Andy veis una estrella. Son los que se salvaron. Los que se salvaron. Por ejemplo, aquí Capelluto Lucia era mi mamá. Ah, sí. Sí, mi mamá tenía 17 años cuando entró en Auschwitz con sus dos hermanas, Matilda y Rachel. Matilda, desde que entró en el campo, dijo, esto no es para mí. No voy a poder sobrevivir, no voy a poder. Y mi mamá siempre decía que su hermana Matilda murió, no murió porque estaba en Auschwitz, murió de amor. Quería un italiano. En estos tiempos, casarse con un italiano, no judío, cristiano, era muy difícil. Ah, sí. Y su mamá en el tren del exilio le dijo, cuando ya estaban yéndose a Auschwitz, le dijo, ¿qué es que te dejara partir con el italiano? Ah, sí. Que la iba a tomar a Nápoles. Así las cosas el destino. Eso es el destino. Lucia, Matilda y Rachel, con 100 otras chicas de Rodis, las tomaron y las metieron en la cámara de gas, espantándose, pensando que el gas iba a caer. Al lugar del gas salió porque las mandaron al sur de Alemania para laborar. Ah, sí. Así es que mi mamá debía de limpiar la nieve de las callejas, otras debían de ir a laborar en donde los soldados moraban. Vino después de 2 meses que estaban ahí, vino el orden de Berlín, que las 100 judías que estaban ahí en el sur de Alemania debían de irse a Bergen-Belsen. Ah, sí. Y entraron ahí en el mes de diciembre, y ahí era morir de Hazinura, morir de hambre, y cada día arribaban más y más gente. El señor Jaime Vidal se fija. Fue ahí también. Sí. Sí, entonces de las 100 chicas que entraron a Bergen-Belsen, solo 15 sobrevivieron, y de las 15, 5 murieron de las consecuencias de la Shoah. Así es que Rachel, la hermana de mi mamá, que era más grande, se murió 2 meses después en Alemania. Eso fue. Entonces, ¿qué iban a hacer ahora las 10 chicas de Rodis que estaban ahí? Como eran italianas, no tuvieron el mismo tratamiento que los otros que sobrevivieron. Al lado donde estaban todos los que se habían salvado, había 700 soldados italianos que eran oficiales. Ah, sí. Y supieron que había 10 chicas de Rodis. Entonces las quitaron. Bravo. Y las metieron en una casica en un campo de sport. Y ahí las guardaron unas semanas, les traían a comer cada noche, y también para ellas jugaban un poco de instrumentos musicales, cosas así. Esto me contó mi mamá y esto está escrito en su testimonio. El inglés, un día un inglés pasó por allá, las topó y les debían detonarse